Señoras y señores, bienvenidos a Punto de Mira. ¿Se imaginan ustedes despertar por la mañana y mirar el mundo desde 500, 600, 1000 metros de altura? ¿Vivir en uno de esos edificios que forman el skyline de una ciudad? O más aún, vivir dentro de un edificio que contiene otros edificios, parques, escuelas. Hoy dedicaremos nuestro tiempo a reflexionar sobre lo que quizá se nos viene encima, vivir en vertical. Nos inspira un proyecto que sigue creciendo, aunque de momento solo sobre el papel, la Torre Biónica, un nuevo concepto de edificación, una ciudad en vertical concebida por 3 arquitectos españoles que quizá un día veamos en Shanghái o en cualquier otro punto de Asia. Y eso nos llevará a preguntarnos si el futuro de las grandes ciudades está en los rascacielos o si la gente prefiere vivir pegada al suelo. Hace no mucho, César Pelli, el arquitecto autor de las Torres Petronas de Kuala Lumpur, pensaba en voz alta sobre el impacto de los grandes rascacielos en ciudades monumentales que tienen mucha historia detrás, y hablaba de Barcelona. César Pelli hablaba de algo que quizá no siempre se tiene en cuenta. La modernidad no es colocar cualquier edificio en cualquier lugar por mucho poder que sugiera. Punto de Mira les invita hoy a soñar primero con esa ciudad vertical que es la Torre Biónica. Uno de sus autores comparte la mesa de nuestro estudio hoy. Se trata del arquitecto Eloy Zelaya. Pues bienvenido. Muchas gracias, Antonio. ¿Usted confía en ver en pie alguna vez la Torre Biónica? Sí, de hecho ese es mi mayor empeño. Por ello estoy luchando. Pero, ¿usted está seguro de que lo va a conseguir? Es complicado saberlo porque depende de muchísimos factores, pero por lo que ha ido evolucionando la humanidad en el punto en el que estamos y hacia dónde queremos ir, que yo creo que tenemos que ir de la mano de la naturaleza. Decía antes César Pelli muy acertadamente que lo que no podemos hacer es competir con las tradiciones. De hecho, la Sagrada Familia es un edificio que utilizó la naturaleza como fundamento para desarrollarse. Por tanto, cualquier otro edificio que se base en esa misma naturaleza nunca llegará a competir con él. Es más, podría estar a su lado y ir los dos de la mano. Pero a mucha gente le ha parecido el proyecto de la Torre Biónica, digamos, un atractivo ejercicio de arquitectura ficción. Sí, en parte lo es. O sea, yo siempre digo cuando nos preguntan qué hubiera ocurrido si no hubiera habido, por ejemplo, carreras de Fórmula 1. No se hubieran desarrollado los coches, ahora mismo no tendríamos ABS en nuestros coches de serie, no tendríamos una serie de mecanismos que contribuyen a ir mejorando, ¿no?, la seguridad en las carreteras. Y eso mismo ocurre con los edificios. Primero hay que poder soñar, ¿no? Exactamente, eso es lo primero. Después del sueño llegará la realidad, pero primero tienes que utilizar ese sueño para que te lleve hacia una realidad. ¿Ya se ha pasado el efecto del 11 de septiembre y se vuelven a construir grandes rascacielos? Yo creo que nunca se pasó. Se han seguido construyendo, de hecho, edificios que estuvieron parados en el momento del 11S, por ejemplo en Shanghái, o ahora mismo se está terminando de construir el Burj Dubai, que va a ser el edificio más alto del mundo. Pues se ha seguido trabajando. Yo creo que más bien eso fue un impacto a nivel de la gente, pero pregúntate qué hubiera ocurrido si esos aviones se hubieran estrellado en el Santiago Bernabéu o en el Nou Camp, si hubiera dejado de jugar al fútbol, si hubiera dejado de construir grandes Pese a todo, la ciencia y la arquitectura siguió pensando en su evolución. Eso es así. Bien, pues si le parece, comenzamos conociendo algunos detalles de la Torre Biónica. Lo que más llama la atención de ella son sus cifras. Medirá 1.228 metros, que es el doble que el rascacielos más alto que existe hoy. Alojará a 100.000 personas, tendrá edificios interiores, barrios, parques, lagos, digamos que todo lo que hay en cualquier ciudad. Dentro de 25 años se duplicará la población mundial, las ciudades multiplicarán su superficie por 4 y el mar es el escape. Esta torre biónica puede convertirse en una isla flotante frente a bahías superpobladas como la de Shanghái o Hong Kong. Este único edificio albergaría a 100.000 personas, más que en provincias españolas enteras. El edificio más alto del mundo mide 500 metros, este lo doblará, 1.228 metros. Su secreto para resistir huracanes y terremotos será imitar la estructura más resistente de la naturaleza, un árbol. En una sola torre habrá colegios, supermercados, comisarías, una ciudad en sí misma mirando hacia el cielo. Un primer paso para vivir flotando sobre el mar. Bueno, pues digo yo que a 1.228 metros de altura el frío debe de ser tremendo.
Sí, bueno, tampoco es tanto. Nosotros ahora mismo que estamos a 600-700 metros de altitud, sí, y tampoco es tan exagerado. 1000 metros no es una altura sobre el nivel del mar demasiado alta. Lo que hay que tener en cuenta es que el edificio de la Torre Biónica no es un edificio en sí, es una ciudad. Por eso, cuando planteas los datos referidos a un edificio sí que pueden asustar, ¿no? Pero sin embargo, cuando estás hablando de una ciudad de 100.000 habitantes, no es tan exagerado. Una ciudad con esa altura, evidentemente, lo que te permite es tener todas las instalaciones que tiene una ciudad. Porque, digámoslo de nuevo, es una ciudad en vertical, no es un rascacielos. Eso es, no es un rascacielos. Es decir, que, por ejemplo, cada planta mide 80 metros de altura. No, lo que está la torre, la ciudad es dividida en 12 barrios verticales, cada uno de esos barrios tiene 80 metros de altura. Y entonces esos grandes barrios lo que tienen son como dos ciudades, una ciudad exterior y otra ciudad interior, y entre esas dos ciudades existen jardines, existen espacios libres donde tú puedes asomarte hacia el interior o bien hacia el exterior y estarías viendo unos grandes jardines. Esos barrios son los que tienen 80 metros de altura. Pero estaría dentro, es decir, terrazas habría en el primer piso, en el segundo. Sí, evidentemente lo que no puedes plantear a esas alturas es que tú abras la ventana para que te entre el fresco y puedas asomarte. Eso mismo ha ocurrido pues, en los aviones. Hace unos años tú ibas en un biplano y te iba dando el aire en la cara con las gafitas, y ahora sin embargo vas en un jumbo, en un Boeing, y lo que no puedes pretender es decirle al piloto, déjeme usted abrir la ventana que tengo un poquito de calor, ¿no? Sí que tienes que cambiar ciertos modos o ciertos hábitos para utilizar esos edificios. ¿Es una ciudad vertical pensada para un lugar como Shanghái? Sí. ¿Por qué no en otro sitio? Pues, por ejemplo, en España no tendría ningún sentido un edificio de estas características, porque lo que sí tenemos es territorio. Yo cuando me preguntan siempre digo que lo ideal es vivir en una casita frente al mar. Yo creo que nadie duda eso. Pero ¿qué ocurre en ciudades de China como Shanghái, Hong Kong, donde todo el territorio se ha ocupado? Lo mismo que está ocurriendo ahora en Dubái, ¿no? Se están creando una serie de islas artificiales para poder ganar ese terreno al mar. En esos casos, donde la densidad de población es tan elevada que lo único que puedes es desarrollar en vertical, porque, por ejemplo, tenemos el caso contrario, ciudades como México o como Los Ángeles, por lo que han apostado en los últimos años es por una extensión en horizontal. Pero ¿qué ocurre en esos casos? Que los consumos energéticos son desmesurados, el tiempo que empleas en desplazarte en coche de un sitio a otro en estas dos ciudades es descomunal. Aparte los consumos energéticos son exagerados, con lo cual la única opción que queda en este tipo de ciudades es crecer en vertical. Y ahora me tiene que explicar qué es eso de la arquitectura biónica, eso de que la naturaleza lo hizo antes y mejor. Sí, pues es simplemente eso. La arquitectura biónica lo que hace es intentar entender cómo funciona la naturaleza, ¿no? Estudia a los seres vivos desde un punto de vista biotecnológico, y lo que intenta es obtener ciertos principios para que nos permitan a nosotros desarrollar, en nuestro caso concreto es el campo de la arquitectura y del urbanismo, pero por supuesto hay otros campos, hay empresas de coches que están investigando pinturas fundamentadas en cómo funciona la flor del loto. La flor del loto está siempre en barrizales y sin embargo está perfectamente limpia, ¿no? Con unas cuantas gotas de rocío la flor se limpia. Pues se está investigando también cómo una pintura del coche puede ser autolimpiable, que tú no tengas que llevar el coche a lavar. En ese caso es una aplicación muy directa al campo del automovilismo. En nuestro caso lo que hacemos es aplicarlo a los edificios. Nosotros miramos a la naturaleza y si estamos hablando de edificios en altura, ¿qué es lo que más se parece a estos edificios en altura? Evidentemente los gigantescos árboles, que son los que tienen unas estructuras en las que podemos sacar ciertos principios para aplicarlos a nuestros edificios. Yo en las infografías de la Torre Biónica me llama la atención la estructura de los cimientos, que son como raíces. Sí, mira, los primeros cálculos que hicimos de la Torre Biónica nos indicaban que no había terreno capaz de soportar tanto peso. Entonces, viendo cómo funcionaban, por ejemplo, distintos elementos como el diente de león en la naturaleza, lo que nos dieron la pista es de lo que hay que hacer es diversificar esfuerzos. Entonces, la cimentación de la Torre Biónica, digamos que es como una maraña, como un entramado de muchísimos elementos que al final lo que hacen es disipar todos los esfuerzos que tiene la torre para trasladarlos, por supuesto, al terreno, que es el que tiene que acoger esos esfuerzos. Bien, pues quiero que hablemos de algunos aspectos técnicos que, digamos, que para cualquiera que no sea arquitecto se convierten casi en misterios. Por ejemplo, ¿cómo se hace para que una construcción tan alta no se venga abajo con un terremoto? ¿O cómo evitar el efecto del viento? Hay laboratorios cuyas pruebas nos dan las